Vamos a leer un versículo, una palabra. Abro la Biblia y se caen todos los papelitos. Leemos, vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 1. También le doy gracias a Dios, como estaban todos agradeciendo, yo también voy a aprovechar. Hoy hace un año que nos casamos por civil, mi señora se escapó. Bueno, se fue. Hace un año que nos casamos por civil, hoy es 2 de marzo y mañana va a ser un año de que nos casamos en la quinta. Amén. Ante la presencia de Dios. Así que muy agradecidos al Señor por eso. Amén. Romanos capítulo 1. Y esta semana se abrieron muchas puertas de trabajo, tanto es así que no sabemos cómo hacer porque tenemos varios trabajos que hacer, incluso con Esteban, y yo me estoy por separado, Esteban está por separado y tendríamos que estar trabajando juntos, pero bueno, se dieron así las cosas y Dios es el que bendice, amén. Como decía cada uno, debemos confiar en Dios y Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Leemos Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor a su nombre. Lo que me interesa, y el versículo en el que nos vamos a enfocar, es el 1 que dice Pablo. Y este versículo, hermanos, abarca muchas cosas. Yo pude sacar 4 puntos de este solo versículo. Primero que dice, ¿cuál es la primera palabra? Pablo. Él mismo se autonombraba Pablo, ¿sí? Su nombre en los Hechos es Saulo. ¿Cuántos lo saben? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Y Lucas en el libro de los Hechos lo llama 15 veces Saulo. Pero luego lo que sucedió en Chipre, un acontecimiento, ahí comienza a llamarlo Pablo. Dice en ese versículo, Saulo, que también era llamado Pablo, se paró y empezó a hablarle a la multitud, ¿no? El nombre Saulo significa deseado o pedido, ¿sí? Pablo significa pequeño, ¿sí? U hombre de humildad. Y Pablo a sí mismo se autodecía, yo soy Pablo, ponía la primera palabra que puso Pablo, no dijo Saulo, amén. Entonces me llevaba a meditar, ¿por qué si él era conocido como Saulo y en todos los títulos que él tenía, por ejemplo, era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley tenía todas las cosas, circunciso, en todos los títulos y en todas las cosas legales seguramente él decía Saulo, en su DNI, por así decirlo, decía Saulo, pero él se llamaba Pablo. Por ejemplo, mi hermano Elías se llama Ezequías y todos le decimos Elías. Su primer nombre es Ezequías, pero Pablo se autodefinía de esa manera. Muchas personas deciden cambiar de nombre, ¿sí?, para demostrar que su vida es diferente, ¿sí?, o porque tal vez el nombre con el cual lo relacionaba era algo malo, ¿sí?, o no están muy orgullosos. Seguimos leyendo. Luego de la coma, dice, siervo de Jesucristo. Jesús, hermanos, no nos obliga a ser siervos. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y esta palabra, cuando dice siervo, se está refiriendo a ser esclavo. Amén. Entonces, ¿qué dijo Pablo? Yo soy el esclavo de Jesucristo. Pablo decide ser un esclavo. Podemos leer lo que dice Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6. Lo buscamos, Hechos 9, versículo 3. Qué raro, ¿no? Qué raro que una persona diga esclavo. Yo soy esclavo de tal cosa, yo soy esclavo de tal persona, yo soy esclavo de Dios, dijo Pablo. Amén. Leemos. ¿Lo tienen? Hechos 9, 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y en esa pregunta, ¿quién eres, Señor?, él ya se declaró esclavo de Cristo. ¿Amén? ¿Amén?
Como había dicho recién, una persona que tenía todos los conocimientos de la ley no le decía Señor a cualquiera. Y él en ese preciso momento, ese resplandor que hubo, que lo tiró, si no sabemos si de un caballo, si se tropezó, se cayó, en ese preciso momento él se declaró esclavo de Jesús. ¿Amén? Qué importante, hermanos, que nosotros podamos declararnos de la misma manera. Seguimos leyendo. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra expresión de sometimiento, de humillación, de reconocer que la persona que está delante, ¿sí?, es mi Señor, es mi amo. ¿Amén? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Una persona que se esclaviza para Dios es una persona completa, es una persona libre. Nosotros decimos esclavo o esclavizarse y puede sonar malo, ¿sí? Puede sonar, todos conocemos la historia de los africanos, por ejemplo, en la antigüedad, que eran esclavizados, ¿sí? Muchas oportunidades, incluso el pueblo de Dios, si leemos, muchas veces fue llevado en cautiverio por los caldeos, fue llevado en cautiverio incluso los filisteos, en diferentes oportunidades eran llevados en cautiverio, y eso era esclavitud, ¿sí? No tenían los derechos que tenemos nosotros. Esclavo era peor que un animal, ¿sí? Lo utilizaban para hacer lo que se le daba la gana. Podías utilizar una persona de lo que vos quieras y no se podía rehusar. E incluso esas personas no podían ni siquiera faltar el respeto o hacer una mueca porque podían morir. Su vida me pertenecía. Si yo tenía un esclavo, era de mi pertenencia. Pero, hermanos, qué bueno que es hacerse esclavo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ser esclavo de Cristo te hace ser libre. ¿Amén? Porque Jesús no te pide que vos seas su esclavo. Jesús no te obliga a que vos seas su esclavo. Él, como había dicho mi madre, hizo la mayor ofrenda, se entregó a sí mismo. Amén. Él se humilló, Él se hizo siervo por amor a nosotros. Y si nosotros queremos acercarnos a Él y nos humillamos delante de su presencia, vamos a ser libres. Libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación. Amén. ¿Lo podemos entender? Ser esclavo de Cristo nos hace libres, hermanos. No tenemos más opresión, no tenemos preocupaciones, no tenemos quejas, no tenemos angustias. Si a veces nosotros estamos preocupados, no sabemos quién es nuestro amo. Si a veces nosotros estamos dolidos, alguien nos dijo algo y ya nos enojamos, nos opacamos, nos ponemos así, no sé, nerviosos. Quiere decir que nuestro amo, ¿sí?, somos nosotros mismos, es nuestro orgullo. No es Jesús. Cuando nuestro amo es Cristo, vemos todas las cosas como Él, ¿sí? Nada nos puede tumbar. Ser esclavo de Cristo te hace libre. Leemos de vuelta Romanos, volvemos. Dice, llamado a ser apóstol, ¿sí? Y esta palabra, cuando dice llamado a ser apóstol, algunos creen, porque en escritos más antiguos, las dos palabras hacer no están, sino que dice llamado apóstol, o precisamente hablando dice llamado emisario, ¿sí? ¿Y qué era un emisario? Un emisario era una persona que tenía que ir a dejar un mensaje específico. Y cuando él dice, Pablo, esclavo de Jesús, llamado emisario, se está refiriendo que tal vez todos los demás le estaban diciendo que él era un emisario de Dios. Tal vez todos le decían, vos sos un apóstol, un emisario, porque estás llevando determinado mensaje, estás yendo de ciudad en ciudad, estás cumpliendo con tu mandato. Lo que hace Enrique, por ejemplo, eso es evangelismo, ¿sí? Y cada uno de nosotros somos evangelistas, somos evangélicos, ¿sí? Nuestra misión que es llevar el mensaje de Cristo. Pero más allá de eso, Pablo era emisario porque Dios así lo había previsto, ¿sí? Dios lo preparó, amén. Tal vez porque era una persona con capacidades físicas, intelectuales, y que podía cumplir con esta demanda, que podía llevar ese mensaje. Tal vez porque era la mejor persona para llevar el mensaje de Dios, ¿sí? Pero tal vez porque a Dios así le plació, ¿sí? Estamos viendo a Amós, lo repito nuevamente, lo repetí en la otra reunión. Amós era un boyero, como decía, y a Dios le plació que ese boyero, esa persona sea emisario, que lleve ese mensaje, ¿amén?
¿Queremos ser emisarios de Cristo? Nosotros somos emisarios de Cristo. Así que, hermanos, no importa lo que te digan los demás, no importa si te dicen, a mí, por ejemplo, en una oportunidad me dijeron profeta, ¿sí? Y esa hermana le decía profeta a todos. Así que para ella todos eran profetas, había angelitos en todos lados. Lo que más importa, cómo nos definimos nosotros. Pablo, ¿qué dijo? Esclavo. Y después dijo, llamado a ser apóstol, o llamado emisario, ¿sí? Y si leemos todas las demás epístolas, él siempre se dice Pablo, y luego dice llamado apóstol por Dios. Llamado apóstol, en Gálatas creo que dice, no por los hombres, o porque le plació a los hombres, sino por Dios. Los hombres seguro le decían apóstol, y otros no, porque en una oportunidad tuvo que defender su apostolado. Pero lo más importante es que él era un esclavo, y dice, soy apóstol, pero porque Dios lo quiso. ¿Amén? Y luego dice, seguimos leyendo, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces acá tenemos el cuarto punto. Punto número 1. No, Pablo. Él no era Saulo, él era Pablo. Amén. Punto número 2, esclavo, siervo de Cristo. Amén. Punto número 3, emisario, ¿sí? Apóstol, llamado por los hombres, pero también por Dios. Y punto número 4, apartado. Amén. ¿Estás apartado para una tarea específica? Amén. Apartado para una tarea específica, ¿sí? Es un ministerio también. Es tu ministerio en realidad, ¿sí? O sea que Pablo era un apóstol, pero tenía su ministerio, ¿sí? Y estaba apartado. Se refiere también a que Dios ya lo tenía preparado desde antes de que Pablo naciera, ¿sí? Dios ya tiene preparado el ministerio, y si Dios te aparta para algo, no lo hace. Tal vez el hombre, nosotros, cuando hacemos algo, vemos qué es lo que es más conveniente en el momento. O la percepción, nosotros vemos algo y decimos, wow, este va a andar bien, ¿sí? Pero Dios no mira eso. Como pasó cuando estaban mirando a los hijos de Isaí, que miraban y vino Samuel, el profeta, ¿sí? El juez, el mejor juez que tuvo Israel. Samuel decía, este va a ser el rey. Y yo le decía, no. ¿Quién fue el rey? David, ¿sí? El que estaba con las ovejas allá. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios ve, ¿sí? Cuando Dios llama a alguien, no se equivoca, hermanos, ¿amén? Cuando Dios te llama, no se equivoca, por algo te llamó. Si vos tenés un ministerio, ¿sí? Y en tu corazón lo sentís y te dice, tengo que hacer esto, ¿no? O si tenés una incomodidad, o si te vas de la reunión y te quedás con un dolor de estómago, ¿sí? O mismo si estás en el trabajo, no necesariamente en iglesia, estás en tu casa, y hay algo que querés hacer y no lo haces, hermano, ese es tu llamado. Y si no lo haces, estás negando lo que Dios dijo. Por ejemplo, el Señor hoy permitió que yo traiga esta palabra. Si yo me negaba a hacerlo, ¿sí? Tal vez iba a decir, no, porque quiero prepararlo mejor, o porque hay gente que predica mejor que yo. Tal vez estoy negando lo que Dios quería que yo haga, ¿sí? Nosotros debemos hacerle caso a lo que Dios te habla. Debemos hacerle caso a lo que Dios nos habla de manera personal, individual. Hoy nos dijo que colaboremos con escuela bíblica, ¿sí? Pero en todas las áreas, hermanos, debemos colaborar en conjunto. Somos un cuerpo en Cristo, ¿amén? ¿Somos un cuerpo en Cristo? ¿Quiénes son los dedos? Ninguno, yo soy un riñón. No, ¿quiénes son los dedos? Cada uno, hermanos, cada uno formamos parte del cuerpo, ¿sí? No podemos estar con un brazo roto, con la pierna rota y trabajar porque no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Y en el Señor es de la misma manera. Lo que se dijo hoy, lo que se pidió la petición para la escuela bíblica es algo que se hace como cuerpo, pero cada miembro tiene una función diferente también, ¿sí? Cada miembro tiene que cumplir su función, tiene que cumplir su llamado. Cuando Dios elige, no se equivoca. Y hermanos, algo que Dios tiene preparado para cada uno, como lo dije recién, es tu esposa, es tu esposo, es la persona con la que vas a compartir la vida, ¿sí? Dios tiene preparado tu vida. Si vos te pones en la mano de Dios, Él lo va a cumplir. Hace un año nos casamos por civil, ¿sí? Y ninguno de los dos, siendo sinceros, queríamos volver con el otro. No queríamos, en nuestro caso, nos negábamos a lo que Dios nos decía, y gracias a Dios hoy estamos casados, podemos disfrutar de nuestra vida, y se acerca Isabela, que falta poco, ya falta poco para que venga.
Y eso es algo, es una bendición grande. Muchos problemas tuvimos que enfrentar y lo más importante, tuvimos que vencer a nuestro orgullo. Yo tuve que vencer a mi orgullo. Ese es un ejemplo, ¿sí? Pero de la misma manera, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida y en el llamado que Dios te puso, tenemos que vencer nuestro orgullo, ¿sí? Pablo decía, soy Pablo, como diciendo, soy pequeño, o soy un hombre humilde, ¿sí? Era el significado de su nombre. No decía Saulo, alguien que es deseado, o alguien que tal vez todos lo quieren ver, ¿sí? O tal vez el orgullo, o un ejemplo, sino que decía Pablo, yo soy humilde, soy algo pequeño, ¿sí? En una oportunidad también dijo él, como último, a mí también me trajo como a un adoptado, ¿sí? Como un abortivo, como una persona que tal vez nadie la tenía prevista, pero Dios me tenía en mente. Amén. Eso es lo que nosotros debemos anhelar, ser esclavos de Cristo, ser siervos de Él, ¿sí? Renunciar a nuestro orgullo y nuestro llamado va a dar frutos. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Están todos callados? Así que, hermanos, una pregunta, ¿cómo me defino? ¿Cómo te definís a vos mismo? ¿Sí? ¿Cómo me autodefino yo? Yo me miro a mí, o cómo me define la gente. A mí, acá la mayoría me dicen Ote. ¿Por qué me dicen Ote? Mi nombre no tiene la T, ¿sí? Pero sin embargo me quedo y a veces cuando escribo pongo Ote con doble T, no sé, es un apodo. Algunos me dicen Ote, otros me dicen... Ni siquiera llegan a decir la O y la T, me parece un gruñido. Y qué sé yo, cada uno tiene un apodo, cada uno se define a sí mismo, ¿sí? Cada uno tenemos una percepción de nosotros. Tal vez podemos decir, no sé, yo soy el flaco, ¿sí? Aquel es el morocho, el otro es el gordito, el otro es el petizo, el peti, ¿me entienden? Cada uno tal vez nos definimos a nosotros mismos de esa manera. Y también hay gente que nos define de diferentes formas, ¿sí? Hay gente que te dice, ¿sí? Nos ponemos en mentalidad de carnal, ¿sí? Mentalidad de carnal. Somos muy críticos. Y en la iglesia, hermanos, pasa. Tal vez el que está hablando repite mucho la palabra Señor, repite mucho la palabra Amén. Tal vez el que está hablando tiene tics nerviosos, ¿me entienden? Y nosotros como carnales tal vez decimos, ahí está el que tiene pulgas, ¿me entienden? Como carnales definimos a la gente, ¿sí? Y a veces lo que la gente nos dice nosotros lo aceptamos, pero ¿qué es lo que dijo Dios? Que Él era un emisario, ¿amén? Que estaba apartado, ¿sí? Pablo se autodefinía esclavo de Cristo y gracias a lo que Él decía, el Señor lo exaltaba. Primero debemos ser esclavos de Dios, ¿amén? Primero debemos decir, yo soy siervo de Dios, yo soy hijo de Dios. Vamos a leer 1 de Pedro 2, versículo 9. Acá nosotros podemos ver qué es lo que dice Dios de cada uno. Yo me defino, no sé, como Ose, ¿sí? Cada uno se debe definir a cada uno, ¿sí? O una como el Guije, una hermana, por así decirlo, voladora, me dijo profeta. Pero después me di cuenta que le decía profeta a todos, ¿sí? Y profeta es algo lindo y a uno le gusta escuchar ese tipo de cosas. Pero cuando es de Dios, ¿sí? No es necesario que te lo diga otra persona. Vamos a leer lo que dice 1 de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje real, nación, pueblo, por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Amén? Amén. ¿Qué alcanzamos? Misericordia, hermanos. Nosotros éramos como los demás. Nosotros estábamos perdidos. Éramos esclavos del vicio, éramos esclavos del mundo, éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nosotros, de nuestro orgullo. Pero ahora somos esclavos de Cristo. Ahora alcanzamos misericordia. El que se hace esclavo de Dios, Dios no te tiene como cualquier amo tendría ser esclavo. Él te tiene, ¿sí? Y te hace real sacerdote. Amén. Te hace nación santa. Te hace pueblo adquirido. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis
capítulo 1, versículo 5. Hermanos, las misericordias de Dios no se cortan. La misericordia de Dios abarcan más allá de lo que nosotros vemos. Tal vez no entendemos por qué estamos en iglesias, tal vez no entendemos qué es lo que Dios hizo. Pensamos que lo único que hizo fue morir en la cruz, y no es eso solamente. Lo que Jesús hizo es lo que hice acá también. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados por su sangre. ¿Y qué más hizo además de lavarnos de nuestros pecados? ¿Qué más hizo Jesús? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo Dios? Reyes y sacerdotes. Amén. Vos sos un rey y un sacerdote, no ahora acá en la tierra, ¿sí? Sino espiritualmente somos sacerdotes porque transmitimos el mensaje de Dios. ¿Sí? Somos sacerdotes porque somos intercesores, intermedios entre Dios y los hombres. ¿Sí? El Espíritu Santo, ¿sí?, es el que habla y convence a las personas. Nosotros somos los que damos el mensaje, los que intercedemos, los que decimos: Señor, toca a tal persona porque se está muriendo, porque tiene un tumor, por ejemplo, como decían hoy. Toca a tal persona porque tiene orgullo en su corazón y no quiere reconocerte como su Dios. Nosotros somos sacerdotes, pero un día también vamos a reinar, hermanos. ¿Amén? ¿Está preparado para ser rey? No podemos ser reyes, no podemos ser verdaderos sacerdotes si en nuestro corazón hay orgullo, si no nos hemos declarado esclavos de Dios, esclavos de Cristo, esclavos del Evangelio. ¿Sí? Pablo tenía todo, hermanos. Si él se ponía acá a hablar, ¿sí?, la descosía, porque era una persona muy preparada, un intelectual era en esos tiempos. Y sin embargo, él dijo: yo soy esclavo de Cristo. Nosotros también debemos decir lo mismo. Y nuestro llamado empieza en ese momento. Cuando él dijo: ¿quién eres, Señor? Ahí comenzó su llamado. ¿Qué hizo Dios? Lo dejó ciego, lo preparó, envió a Ananías. ¿Sí? Él tuvo que ayunar, él tuvo que prepararse por muchos años. Pero su llamado comenzó cuando él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Amén? De la misma manera nosotros debemos reconocer a Dios, como nuestro amo. Debemos entregarnos a Él, humillarnos bajo la mano de Dios, y Él nos va a exaltar. Y un día, hermano, vamos a reinar con Él. Vale la pena, ¿sí? Vale la pena. Me vas a decir que no. Vale la pena. Vale la pena que estemos en el Evangelio. Vale la pena que nos humillemos delante de Dios. Vamos a recibir galardón. Vamos a ser reyes. Y vos sos un sacerdote, pero debemos estar en santidad. Amén. Debemos estar en santidad. Es difícil muchas veces. Nos equivocamos. Como dije, tal vez somos carnales. Tal vez obramos como las personas de afuera, pero qué bueno, hermano, cuando nosotros decimos: yo me entrego en tus manos, digo, yo pongo este problema en tus manos, vamos a poder obrar como obró Jesús. ¿Amén? Vamos a poder transmitir el mensaje, vamos a poder transmitir el Evangelio. Entonces, hermanos, ¿somos 100% Pablo o tenemos algún porcentaje de Saulo? ¿Sí? ¿Sos 100% cristiano o quedó algo de tu vieja vida? ¿Sos 100% Cristo o todavía soy Ose? ¿Sí? Cuando Cristo mora en mí, hace florecer mi vida. Cuando Cristo mora en vos, vas a dar frutos. ¿Sí? Algunos dan uvas, otros dan, no sé, ciruelas, y otros dan melones. ¿Sí? No me gusta mucho el melón, pero bueno. Hermanos, debemos dar frutos, ¿sí? Cada uno va a dar frutos y va a crecer conforme a lo que propuso en su corazón. Lo que en esta noche yo quería decir es eso. Primero, Pablo se declaraba un hombre humilde, ¿sí? Yo soy Pablo, no soy Saulo. Él decía: yo soy la nueva persona en Cristo, ¿sí? Luego se declaraba esclavo de Dios, ¿sí? Y después decía: llamado emisario, llamado apóstol, ¿sí? Ese es el llamamiento. Y era apartado, estaba en santidad. Así que, hermanos, esto es lo que yo quería dejarles en su corazón. Vos, cada uno de ustedes tiene un llamado, ¿sí? Cada uno tenemos un llamado. Somos un cuerpo de Cristo, pero debemos ser esclavos primero, ¿sí? No puedo hacer mi llamado si todavía hay ose, si todavía hay ote, como dicen algunos, en mí. No puedo cumplir con mi llamado si todavía no digo: yo soy un esclavo de Dios. Lo más importante es lo que me enseña el Evangelio. Poner la mejilla cuando el otro me insulta, ¿sí? Orar por mis enemigos, amar a mis enemigos. No puedo cumplir mi llamado y no voy a crecer y no voy a dar buenos frutos. Voy a traer una ciruela, voy a traer una manzana
podrida, a la mitad, ¿sí? No sirven esos frutos. No voy a tener lo que Dios quiere que yo tenga. Cada uno tiene talento, tiene dones, hermanos. Es tiempo de que nos levantemos, como decía hoy mi madre. Es tiempo de que creamos a Dios, como decía el devocional. No seamos Tomás, que esperemos a ver el milagro o esperemos a ver, por ejemplo, la iglesia llena para empezar a predicar, para empezar a leer un mensaje y separarlo en puntos, para empezar a armar bosquejos. Hay capacidades acá, hermanos, ¿sí? Hay capacidades de oración, hay hermanos que tienen ministerio de intercesión, hay hermanos que tienen dones de sanidad. Y si no los ponemos por obra, si estamos esperando que Dios haga un milagro como lo esperaba Tomás, no lo vamos a ver nunca. ¿Amén? Depende de mí, depende de vos, depende de cada uno que el Evangelio pueda crecer, ¿sí? El 22 de enero no va a cambiar si nosotros no ponemos la mano en el arado, ¿sí? Si nosotros no decimos somos esclavos de Cristo y por eso Dios nos va a bendecir, ¿sí? Ponete de pie, vamos a orar y vamos a decirle a Dios que queremos ser sus siervos, que queremos que Él nos bendiga. No sé si el pastor quiere orar. Si pasás y oramos para que el Señor pueda bendecir nuestra vida cada día más. Y espero que esta palabra le haya sido de bendición. Todo aquel que tenga un llamado, ¿sí? Puede estar pasando, vamos a estar orando en esta noche, ¿sí? Gloria al Señor.